hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, yo te pido en este día que tu presencia esté en este lugar. Padre, que tu infinita sabiduría, que tu infinito conocimiento descienda en este lugar. Danos un poco de esa sabiduría para entender tu palabra, para encontrar esas verdades que en ella hay, Señor. Para que este pasaje sea entendible para nosotros, para el propósito con el cual fue escrito, sea, Señor, revelado a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Que tu bendita palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que a través de ellas, Señor, sea transformada nuestra manera de vivir. Que esta palabra realmente sea viva y eficaz, Señor. Que para cada uno de nosotros sirva en el día de hoy y en los días por venir, Rey poderoso. Que para cada uno de nosotros tu gloria, oh Padre poderoso, descienda y nos cobije. Gracias, mi Señor. Amén. Siéntese, mi hermano. Vamos todos con nuestra declaración de fe. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es útil para enseñarme, para ayudarme, para corregirme y para mostrarme cómo debo vivir. De ese modo yo, como servidor de Dios, estaré capacitado y preparado para hacer el bien. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al Señor por eso, si usted lo cree. Usted va a estar preparado y capacitado para hacer el bien, gracias a la palabra del Señor. El título que le he puesto a este mensaje es La muerte del hombre de pecado. Hablar de este tema, la verdad, no es fácil para el hombre. Es el tema de la muerte, un tema del cual todo el hombre huye. Todo hombre evade ese tema. Cada uno de nosotros, cuando se habla acerca de eso, como que lo evitamos, no queremos escuchar cuando nos hablan acerca de eso. Tanto es que evadimos ese tema que al seguro no se le llama con ese nombre. Si usted compra un seguro para la contingencia de un robo, se llama seguro antirrobo. Otro seguro se llama antiincendio. Uno que por las circunstancias de hoy en día se utiliza mucho por las circunstancias de clima es el seguro antiinundación. Pero cuando se habla de aquel seguro para la contingencia ante la muerte, no se llama seguro antimuerte. ¿Cómo se llama? Seguro de vida. No nos gusta hablar de ese tema. Por lo general lo evadimos. Nadie en su vida comienza a preparar cómo va a ser el día de su muerte. Nadie se levanta cada día pensando en eso. A ver, ¿cómo me gustaría que fuera el día de mi muerte? Ese día, ¿qué desayunaría, por ejemplo? Nadie piensa así.
Bueno, pero de la muerte que hoy vengo a hablarles, es una muerte que causa diferentes efectos. La verdad no es que hablemos frecuentemente también de ella. De esa muerte no hablamos mucho. Pero pasa con ese muerto lo que pasa en muchos sepelios. No nos queremos separar del muerto. Pasa con esta muerte de la cual les voy a hablar hoy, que como en los duelos de la vida natural, nosotros también tenemos un duelo por ese difunto y lo recordamos, incluso lo recordamos por mucho tiempo. En el caso directo de mi mamá, ella recuerda la muerte de mi abuelita. Y eso que mi abuelita murió cuando yo tenía 5 años. Me adelanto, hace mucho tiempo. Pero mi mamá aún sigue recordando ese momento, la muerte de mi abuelita. Y cada vez que se acuerda de ello, vuelve ella a ese duelo. Vuelve y recuerda cómo ella preparaba unos alimentos muy deliciosos. Bueno, como les venía diciendo, nosotros evadimos normalmente el tema de la muerte, pero cuando la muerte está cerca de nosotros, nosotros no queremos desprendernos de ese muerto, de esa persona que falleció, y nos aferramos muchas veces a ese cajón, o nos aferramos al recuerdo de esa persona, le recordamos constantemente. Yo quiero que en esta mañana pase el difunto, que el muerto pase por este lugar. Sonó como al programa de la señorita Laura, no, vamos a darle su carrito sanduchero. Que pase el muerto por este lugar. Uy, los que trabajan en la funeraria no estaban listos. Se quedaron los de la funeraria. El muerto del que vamos a hablar esta mañana es del cual nos habla Pablo en ese capítulo 6 de Romanos. Mírelo, ahí viene. Ese muerto del cual nos habla Pablo es el hombre de pecado que estaba en usted y en mí antes que conociéramos al Señor. Ese muerto del cual estamos hablando esta mañana era aquella persona que lo acompañaba a usted antes de conocer a Cristo Jesús. Pero lo que queremos ver realmente en esta mañana es que hay unos efectos por la muerte del hombre de pecado. Estas son las cosas que vamos a ver en esta mañana. Lo primero es que, muerto el hombre de pecado, no debemos vivir más en pecado. Volvamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo escribe este pasaje en una de las formas que le caracterizan en su manera de escribir, haciendo una pregunta que reta a aquellos que están escuchando su discurso, aquellos que están leyendo su carta. Él hace una pregunta e inmediatamente hace la respuesta, retando a aquellos a los cuales está dirigida su carta, para saber si están pensando de la misma manera. ¿Y por qué lo hace Pablo? Él dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. ¿Y por qué lo dice? Porque bien hay un texto que dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pero lo hace Pablo porque había personas en Roma que habían malentendido el significado de la gracia. Habían personas en Roma que decían, pues entonces, pequemos más para que haya más gracia. Pero no solo pasaba eso con los contemporáneos de Pablo allí en Roma,
Recordemos un personaje mucho más cercano a nuestro tiempo. En Rusia, un monje medio loco, Rasputín. Un monje que tuvo el acceso a los zares. Él estaba junto a aquellos que gobernaban Rusia y tenía una influencia muy grande sobre ellos. Este hombre decía: cuanto más peca una persona, tanto más gracia recibirá. Así que pequemos con ganas. Eso decía Rasputín. Entre más peque el hombre, mejor le va a ir en cuanto a la gracia. Ese era el pensamiento de este monje loco. Pero si quiere, no vayamos tan lejos y vengamos a nuestro tiempo. Como dice José Luis de Jesús Miranda, ¿quién sabe quién es él? El de Creciendo en Gracia. Él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre, se hace llamar Jesús, que él es la reencarnación de Jesús. No sé si usted alguna vez ha visto un video donde él aparezca. ¿Quién ha visto alguna vez un video? Usted que lo ha visto, ¿qué aparece en el púlpito que él tiene? ¿Qué aparece? 3 S o 3 6. ¿Por qué las S? 666 o 666, como usted lo quiera decir. Pero aparte de eso, esas S tienen otro sentido, tienen otro significado. Salvo, siempre salvo. En la forma de pensar de este hombre es que una vez conocemos a Jesús, hagamos lo que se nos dé la gana. Perdón por la expresión. Podemos vivir una vida desenfrenada, una vida de pecado, y no hay ningún problema, según él. Pero Pablo se hacía esta pregunta porque en su época habían unas personas que habían malinterpretado la gracia. Pero me doy cuenta hoy es que esa malinterpretación ha estado en cada época y en cada latitud de la geografía. Ha estado en todo lugar y en todo momento. Siempre han habido hombres que han malinterpretado la gracia, creyendo que se puede vivir como uno quiera, que se puede vivir una vida desenfrenada, una vida llena de pecado. Pero la respuesta de Pablo es contundente. Dice el versículo 2: de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, la respuesta de Pablo es esa, para la época de Rasputín, para los de la época de él, y para usted y para mí en nuestros días. No podemos consentir el pecado, no podemos vivir en medio del pecado. Muerto el hombre de pecado, no debemos vivir más en el pecado. Pablo enfatiza también en ese versículo 2, porque muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se hace ese nuevo cuestionamiento. Pero yo veo que en muchas épocas el hombre se aferra a los difuntos. El hombre se aferra a sus muertos. Los egipcios, por ejemplo, ellos, cuando moría un faraón, lo metían en la pirámide que este faraón había construido. ¿Y para qué hacían eso? Porque extrañaban a su faraón. Ellos pensaban que más adelante lo podrían volver a ver vivo. Para ellos ese faraón era como un semidios y se aferraban a él cuando había muerto y lo colocaban en aquel lugar para seguirle adorando. Pero sin ir más lejos, vayamos a la época precolombina, nuestros indígenas. Cuando moría un cacique, ellos ¿qué hacían? Lo enterraban con joyas. ¿Por qué lo enterraban con joyas? Para que tuviera cómo sostenerse allá debajo de la tierra, seguramente. Porque seguían añorando a esa persona que había muerto. Pero si quiere, no vayamos tan lejos. Veamos alrededor de nosotros en los cementerios los días lunes. Muchas personas visitan los cementerios el día lunes. ¿Por qué? Porque están aferrados a sus muertos. Están aferrados a aquellas personas que ya han perdido la vida. Pareciera también que nosotros, que a pesar que conocemos al Señor, también nos aferramos a los muertos. Nos aferramos al hombre de pecado que ya ha muerto. Muchas veces lo añoramos, no nos separamos de él.
queremos seguir viviendo con Él. Le extrañamos tanto que comenzamos a recordar sus malas palabras, comenzamos a recordar sus groserías, comenzamos a recordar esos chistes de doble sentido que hacíamos, comenzamos a recordar sus iras, sus contiendas, comenzamos a recordar sus malos pensamientos, sus malas intenciones, sus malos deseos. Recordamos sus vicios, recordamos la pereza que él tenía cuando se levantaba tarde y no quería ir a estudiar o no quería ir a trabajar. Recordamos esa mirada que tenía ante el sexo opuesto. Recordamos sus rencores, sus envidias. Recordamos su murmuración, su mentira. Le recordamos tanto que le seguimos añorando, queremos estar al pie de Él. Según la forma de pensar, la cultura, la cosmovisión de los hebreos, y ustedes lo pueden corroborar según la historia de Lázaro. Para ellos, un muerto comenzaba a oler feo después del tercer día. Y esto era porque el alma se desprendía del cuerpo después del tercer día. Si ustedes leen el pasaje de la resurrección de Lázaro, se van a dar cuenta de eso. La hermana de Lázaro le dice: Señor, pero es que ya huele feo. Ya no nos metamos con él porque huele feo. Pero a veces a nosotros no nos importa que ese muerto huela feo. Y lo seguimos cargando al pie de nosotros y vamos con él para todo lado. Así sea incómodo. A mí ya se me está durmiendo la mano izquierda de tanto cargarlo. Así nos pese, así no sea difícil hablar con él, lo añoramos. Y ese hombre de pecado convive con nosotros. Lo llevamos para todo lado. Lo llevamos al colegio, a la universidad, al trabajo. Lo llevamos en el Transmilenio, así no haya puesto sino para uno. Ahí está él con nosotros. Nos acompaña en todo lugar. ¿Por qué? Porque le extrañamos, porque le añoramos. No nos importa que huela mal, va con nosotros. Número 1, muerto el hombre de pecado, ya no debemos vivir más en el pecado. Pero número 2, muerto el hombre de pecado, vivimos una nueva vida. Quiero que usted me acompañe a leer el versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, está hablando de Jesús, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Usted y yo no debemos cargar más con ese muerto. Usted y yo no debemos cargar más con ese hombre de pecado. Nos dice Pablo que si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y olvide por un momento la ceremonia del bautismo, olvide por un momento ese lugar donde hay aguas y uno desciende y se sumerge en el agua. No está Pablo hablando de la ceremonia. Pablo está hablando de confesar con nuestra boca públicamente que somos seguidores de Jesucristo. Está hablando desde el paso de fe, no de la ceremonia. Está hablando de que si usted ha declarado que es seguidor de Jesucristo, ya no debe andar más con ese hombre de pecado. Que si usted realmente sigue a Jesucristo, usted tiene una nueva vida. Él no está hablando de una ceremonia, está hablando de ese paso de fe. Él dice que si usted ha sido bautizado en Jesucristo, ya no debe cargar más con ese muerto, con ese hombre de pecado, que ese hombre ha sido sepultado por la misma muerte de Jesucristo. El hombre de pecado, déjeme decirle, mi hermano, ha sido crucificado. Leamos el versículo 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así
como el cuerpo humano, y estoy hablando de este cuerpo, de esta carnita y estos huesitos. Bueno, en mi caso son más huesitos que carnita. Cuando muere, empieza, voy a dejarlo allí. Cuando el cuerpo muere, empieza ese proceso de descomposición, ese proceso de destrucción. Al cabo de los días ya el cuerpo empieza a oler mal, al cabo de los días comienza a descomponerse cada uno de los órganos. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 19, polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué está hablando? De ese momento de la muerte, cómo el cuerpo va a ser destruido, cómo el cuerpo va a ser derruido. Pues bien, el cuerpo de pecado ha sido crucificado juntamente con Jesucristo en la cruz del Calvario, eso nos dice Pablo. Ha sido destruido en aquel momento, ese momento grandioso en que el Señor entregó la vida por cada uno de nosotros, por paga para nuestro pecado. Hace que ese hombre de pecado, ese viejo hombre que siempre estaba con nosotros, sea crucificado también. Y si ese hombre es crucificado, allí está la muerte de ese hombre de pecado. Y comienza la destrucción de ese hombre de pecado. Comienza a derruirse el pecado que había en él. Esa destrucción del hombre de pecado nos justifica a usted y a mí. Dice que muerto el hombre de pecado, somos justificados por Cristo Jesús. Él ahora nos justifica. Ya usted y yo no tenemos que pagar por nuestro pecado. Ahora somos tenidos como justos gracias a ese sacrificio que hubo en la cruz, siempre y cuando nuestro hombre de pecado sea crucificado, siempre y cuando ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz le alcance a usted y me alcance a mí. Le permitamos al Señor que esa obra sea para beneficio de nuestra vida. Nuestra justificación es por fe en Jesucristo. No es de ninguna otra manera. Ese paso de fe que damos, en el cual decimos públicamente que creemos en Jesucristo, que somos seguidores de Él, es suficiente para que el hombre de pecado sea crucificado, para que muera, para que sea destruido, para que de una vez por todas el sacrificio de la cruz sea para nuestra salvación. Muerto el hombre de pecado, usted y yo resucitamos para nueva vida. Leamos nuevamente desde el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo resucitó de la muerte. La historia no quedó en la cruz del Calvario. La historia no quedó en el sepulcro. Esa piedra fue movida desde adentro. Y Él resucitó por la gloria del Padre. Él resucitó venciendo la muerte. Dice la palabra que Él tomó las llaves de la muerte. Dice la palabra que la muerte ya no tiene más dominio de Él. Usted y yo, dice la palabra también, que así como Cristo resucitó, usted y yo, después de la muerte del hombre de pecado, podemos resucitar juntamente con Él para nueva vida. Y no está hablando de esperar una nueva vida cuando Él regrese por su iglesia. No está hablando de una nueva vida en aquel momento en que nadie conoce ni los tiempos ni las sazones, el momento en que el Señor vuelva a nosotros. Está hablando de una nueva vida desde ya, de disfrutar la bendición de poder vivir para el Señor desde ahora. Está hablando de una nueva vida desde el momento en que usted entrega su vida al Señor. Está hablando de una nueva vida desde que usted da ese paso de fe. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado ha muerto y ya no está más entre nosotros. Si hemos confesado públicamente que somos seguidores de Jesucristo, si hemos dado ese paso de fe,
si hemos creído realmente que la muerte del Señor nos justifica, porque ha muerto el hombre de pecado, que Él nos libra de las consecuencias del pecado. Entonces, ese viejo hombre, el hombre de pecado, también está crucificado y está muerto. Empieza la destrucción, la descomposición de ese hombre de pecado. Entonces podemos hacer algo ya en este momento. Podemos sacarlo de este lugar. Que ese hombre de pecado ya no esté más entre nosotros. Saquemos a ese hombre de pecado de este lugar. Libérese usted de ese hombre de pecado. Ese que estaba cargado sobre su espalda, que siempre estaba al pie suyo. Libérese ahora de él. Estire su espalda, estire sus brazos. Y que ese hombre de pecado ya no esté más al lado suyo. Llévenselo de este lugar. No queremos verlo más por acá. Número 1, si el hombre de pecado ha muerto, ya no vivimos más en el pecado. Número 2, si el hombre de pecado ha muerto, cada uno de nosotros vivimos una nueva vida. Pero hay algo más que nos dice Pablo allí. Si el hombre de pecado ha muerto, vivimos para servir a Dios. Pablo empieza a hacer un paralelo entre la muerte y la resurrección de Jesucristo y la muerte del hombre de pecado. Vayamos allí a la palabra. Leamos el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les decía que Pablo empieza a hacer un paralelo entre la muerte y resurrección de Jesucristo y la muerte del hombre de pecado. En Cristo, cuando Él muere, toma dominio, se enseñorea de la muerte. Ya la muerte no tiene más parte con Él. Él domina la muerte. Pero dice Pablo allí, así también el hombre de pecado ha sido crucificado. El pecado ha muerto con Él. Y el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Pero eso no es por una condición especial que usted tenga o que yo tenga. Ese no es que un switch se haya prendido en nosotros y ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es por ese paso de fe que hemos dado. Es porque hemos dicho que somos seguidores de Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Cuando sucede eso, cuando nosotros damos ese paso de fe, Él mora en nuestro corazón. Y es su Espíritu Santo el que empieza a vivir en nosotros. Él es el que empieza a morar en nuestra vida. Es por eso que el pecado ya no condiciona más nuestra vida. Antes de conocer al Señor, nuestros miembros estaban al servicio del pecado. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies servían al pecado. Pero ahora no es así, porque ahora vive Cristo en nosotros. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, si Cristo vive en usted, usted vive para Dios. Veamos el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora Cristo vive en usted, entonces usted vive para Dios. Ahora nuestros miembros le pertenecen al Señor. Ahora nuestros miembros no pertenecen al pecado. Ya nuestra boca no es para hablar iniquidad.
nuestro cuerpo ya no es esclavo del pecado, ahora le pertenecemos al Señor. Pasamos de vida a muerte, de muerte a vida. Dice el Señor que ahora somos vivos de entre los muertos. Entonces nuestros miembros sirven ahora para la justicia de Dios. Ahora nuestra boca es para llevar la palabra de Dios. Ahora nuestros ojos es para mirar con compasión a los demás, así como Cristo miró con compasión a aquellos que parecían ovejas que no tienen pastor. Nuestras manos ahora son para hacer buenas obras, y nuestros pies ahora son para ir donde aquellos que no van, para ir por aquellos que deben ser conquistados para el Señor. Son para ir a aquel lugar donde debe llegar la gloria de Dios, porque ella nos acompaña a nosotros. Dice Pablo que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Leamos el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Les decía hace un momento que ese término gracia se ha distorsionado, se ha malentendido por mucho tiempo. Los contemporáneos de Pablo, Rasputín, o este hombre decreciendo en desgracia, han malentendido el término de la gracia. Lo han malentendido de tal forma que han creído que es vivir una vida desenfrenada y tenemos el favor del Señor, que no importa cómo vivamos, que no importa la ley. Es más, este hombre decreciendo en gracia se burla de lo que dice el Antiguo Testamento, se burla de la ley y piensa que esa es una buena manera de vivir. ¿Por qué? Porque ha malentendido el sentido de la gracia. Dice Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no es para que incumplamos la ley, sino para que la gracia sea real en nosotros. El verdadero significado de la gracia es que la gracia es un don de Dios. Es que la gracia es un regalo de Dios para el hombre, por el cual el hombre ya no está bajo el dominio del pecado, por el cual el hombre cumple la ley no como una obligación, sino porque ahora es su manera de vivir. Porque a pesar de que fallamos, porque a pesar de que caemos, ya no somos practicantes del pecado. ¿Dónde está la diferencia? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y cuando usted falla o cuando yo fallo, Él nos redarguye y nos dice: eso que estás haciendo está mal. Si no está pasando eso en su vida, sino simplemente usted falla y ni se da cuenta, es un momento para que hagamos un alto. Porque seguramente ese hombre de pecado aún convive con usted, aún está viviendo al lado suyo, lo tiene encaramado en su espalda. Pero cuando habla Pablo de esa gracia, es aquella que nos permite vivir en libertad para disfrutar la bienaventuranza de estar en la gloria de Dios. No cuando Cristo vuelva, sino desde ahora, desde este momento presente. Estar viviendo una eternidad con el Señor desde ahora. Disfrutar las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. A eso se refiere la gracia. Cumplir con la ley, porque es nuestra manera de vivir. Mi hermano, ese hombre de pecado ha muerto en la cruz del Calvario. Ha muerto gracias al sacrificio del Señor. Usted que me escucha hoy, si aún ese hombre de pecado vive, si aún ese hombre de pecado convive con usted, este es un buen día para que lo llevemos a la cruz, para que ese hombre de pecado sea crucificado, para que ese hombre de pecado vaya junto con Cristo a la cruz del Calvario. Este es un buen momento para que esa esclavitud del pecado ya no nos cobije más a nosotros. Es un buen momento para que ese hombre de pecado sea crucificado, sea muerto, sea sepultado, empiece la destrucción de ese hombre de pecado. Es un buen momento para que ese hombre de pecado ya no esté más en nuestra vida. Es un momento muy importante para usted y para mí, para que alcancemos la justificación del Señor, gracias a nuestro paso de fe.
Es un buen momento para que ese hombre de pecado muera y desaparezca de nuestra vida, se descomponga como se descomponen los huesos y la carne del hombre cuando muere. Para que el pecado ya no se enseñoree más de su vida, para que haya libertad para vivir en el Señor, para que haya libertad para vivir una nueva vida. Este es un buen momento para disfrutar de la verdadera gracia de Dios. Este es un buen momento para que ese hombre de pecado no esté más al pie de nosotros. Le voy a pedir por un momento que usted se levante, se coloque sobre sus pies. Mi hermano, en este mediodía yo no sé cuál es la condición de ese viejo hombre, de ese hombre de pecado en su vida. No sé si aún está vivo, no sé si ya está crucificado, no sé si aún le acompaña. No sé si está usted cargándolo a su espalda. Si ese hombre de pecado está haciendo que su vida huela mal. Si ese hombre de pecado está haciendo que sus miembros sirvan al pecado. Yo no sé esa condición, pero sí sé algo, y es que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz es para que ese hombre de pecado muera. Y es una oportunidad para que eso suceda en su vida. Señor, yo quiero darte gracias por esa palabra que, gracias al apóstol Pablo, quedó consignada en la Biblia, Señor. Esa revelación que tú diste a Pablo acerca del hombre de pecado, ese hombre de pecado que no debe tener dominio sobre nosotros, porque nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque Pablo nos enseña cómo ese hombre de pecado muere al entregar nuestras vidas a Jesucristo. Cómo ese hombre de pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Cómo nosotros podemos ser realmente libres del pecado y vivir una vida plena en ti. Como muerto el hombre de pecado, nosotros no debemos vivir más con el pecado. Como muerto el hombre de pecado, tenemos derecho a una nueva vida. Como muerto el hombre de pecado, usted y yo podemos vivir para servir a Dios. Este es un buen momento para que usted lleve a la cruz de Calvario a ese hombre de pecado. Repito, yo no sé cuál es la condición que haya en su vida. Si ese hombre de pecado aún le está acompañando, si ese hombre de pecado aún está colgado a su espalda, si es así, venga usted aquí adelante, venga a este lugar. Toda la iglesia esté con los ojos cerrados orando al Señor. Si esa condición está en su vida, hoy es un buen momento para dejar a ese hombre de pecado, para que sea crucificado, para que muera, para que sea sepultado, para que sea parte de su vida, para que yo no tenga más dominio sobre usted, para que sus miembros no le sirvan al pecado. Padre, este es un buen momento para que ese hombre de pecado muera. Porque muchas veces lo hemos intentado en nuestra fuerza, dejar este o aquel pecado y no hemos sido capaces. Ese hombre de pecado parece tener muchas vidas y no queremos que sea así más en nuestra vida, Señor. Queremos despojarnos de él de una vez por todas, Señor. Padre, yo te pido en este día, Señor, que ese hombre de pecado sea crucificado, Señor. Que ese hombre de pecado, oh Rey poderoso, muera de una vez por todas. Que nos acerque más a nuestras vidas, Señor. Que ese hombre de pecado, oh Rey poderoso, sea sepultado y empiece su descomposición, su destrucción. Que nuestros miembros ya no sirvan más al pecado. Que ahora todo nuestro ser sea para servirte a ti, Rey poderoso. Que ahora todo nuestro ser sea para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que está en la gloria del Padre. Que nosotros podamos disfrutar de una vez por todas de una vida plena en ti, Señor. Que nosotros podamos disfrutar de una vez por todas de tu gracia y de tu gloria, Señor. Que día a día tu bien y tu misericordia nos acompañen, Señor. Nos persigan todos los días de nuestra vida, Rey poderoso. Que de una vez por todas, oh Rey, seamos libres de pecado, libres de condenación. Que ya no nos, Padre, ya no nos estemos
recordando de ese hombre de pecado, que él ya no esté más en nuestra vida, mi Rey amado. Gracias, Rey poderoso, porque tú nos libras, Señor, porque tú nos das libertad, Rey poderoso, para vivir en ti, para vivir bajo tu gracia, para vivir bajo tu gloria. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.